No hay nada oculto que tarde o temprano no salga a la luz. Lo dice San Marcos y San Lucas. Pero la historia, hay muchas cosas ocultas y poco a poco se van descubriendo. En este caso, vamos a hablar de una farsa, la ficticia batalla de Puebla. ¿Por qué ficticia? Porque fue una batalla donde no se buscaba ganar, ni tampoco someter al enemigo. Hay varias razones para sospechar eso. En primer lugar, estando los fuertes en una parte lejana de la ciudad a 800 metros, y todos los soldados fueron y se subieron a los fuertes, el ejército francés tenía una entrada franca, llana y plana para poder entrar a la ciudad, y sin embargo se obstinaron en atacar el fuerte. No había ninguna razón para atacar el fuerte. Fuerte que estaba en una loma sencilla de subir, sin ningún esfuerzo, si acaso una que otra zanja, pero ya los franceses habían derrotado en las cumbres de Alconcingo a las tropas mexicanas, pero las cumbres de Alconcingo son de dar miedo hoy en día, hasta manejando. Ahora resulta que una lomita les iba a costar trabajo. Definitivamente ahí hubo un retraso a propósito. Luego también había órdenes de parte de Charles Ferdinand Lafitte, conde de Lorentz, que no debían tener fuerza ni ninguna decisión los mexicanos en la batalla. ¿Pero esto para qué? Para que no cambiara la dirección de lo que él estaba decidiendo. Entonces, había un acuerdo ya desde antes, porque desde que llegaron a Veracruz hubo contactos con el ministro de Relaciones Exteriores de Juárez, Manuel Doblado, y se intercambiaron ideas. Ya el representante del gobierno de España, el general Prim, que nada menos estaba casado con una sobrina del que era el encargado de Hacienda de Benito Juárez, González Echeverría. Él era encargado de Hacienda y era tío de la esposa del general Prim. Ya había, no solamente había contactos de logia o de masonería, sino hasta familiares. Ya había un trato preferencial por Benito Juárez de la intervención, porque ellos llegaron apoyando a Benito Juárez. Y me extraña porque México tenía una deuda muy grande, pero Juárez le estaba costando trabajo tomar el poder, y de alguna manera él mismo provocó la intervención para de esta manera solicitar ayuda al extranjero. No fueron los mexicanos los conservadores los que realmente hicieron este trato, porque en México este tratado fue prácticamente secreto. Mucha gente, ni los mismos liberales, entendieron. Por ejemplo, el general Robles Pezuela fue a investigar de qué se trataba, cuáles eran las intenciones de la intervención y cuál fue el resultado de su investigación. Fue fusilado por traición, simplemente para ir a averiguar de qué se trataba. Lo tenían de cierta manera en secreto. No existían los medios de comunicación como hoy, que todo el mundo se entera. Un día anterior, el 4 de mayo, hubo un ataque de Leonardo Márquez a Atlixco. Esto también demuestra que no pudieron entenderse. Charles Ferdinand no quiso aceptar el apoyo de Márquez, y él tuvo que hacer un intento de ataque a Puebla por atrás, por Atlixco, y fue vencido. Y tenían 5,000 hombres, tanto el general Carvajal como O'Coran tenían mucha gente, y sin embargo en Puebla tenían un número limitado. El general Porfirio Díaz, el general Negrete, el general Berriozábal
Y obviamente el general Zaragoza, que no estuvo presente en la batalla, él estuvo en la capilla del Sagrario. Y extraña, la capilla estaba más cerca del conflicto y menos protegida que él mismo. Algunos dicen que estaba indispuesto, otros dicen que estaba borracho, pero la cuestión es que no estuvo en la batalla, en la parte de arriba, en los fuertes, y que él estaba informando desde el telégrafo que está en esta parroquia hasta el Distrito Federal. Entonces había una información clara de todo lo que estaba sucediendo y todos los acuerdos que tenían entre ellos. En la parroquia de los Remedios, donde estaba el telégrafo, hay 2 placas donde ponen claro que Zaragoza estuvo ahí durante la batalla. Esta segunda placa la he deformado para que quepa en el formato del video. Otro dato que me hace pensar que había un acuerdo fue cuando empezaron a huir los franceses, que para esto la batalla fue decidida por la lluvia. El general Zaragoza dice que una vez que vencieron empezó a llover. El general Lawrence dice que hubo tal lluvia que tuvieron que retirarse. Los dos hablan de la lluvia, pero uno habla como si fuera algo pasajero, como que llegó después, y el otro dice que a raíz de la lluvia tuvieron que retirarse porque no podían seguir avanzando. Y fue tal casi la victoria francesa que los mexicanos tenían que aventarles las balas con las manos, las balas de cañón, para que no subieran por los muros. Eso significa que ya estaban ahí, ya habían llegado a los fuertes. No era una gran hazaña, puesto que esa colina la sube cualquier jovencito caminando sin problemas. Y decía yo que el otro dato es que cuando iban huyendo, Porfirio Díaz quiso irlos a aniquilar, quiso perseguirlos, y Zaragoza dijo, no, deja que se vayan, no los aniquiles. Un poquito lo que hizo Santana en la Angostura, en Monterrey, cerca de Monterrey. Gana y en vez de perseguirlos, sale en retirada. Traición, seguramente. Mismo modo de actuar y misma derrota, ¿no? Se me olvidaba comentar que tanto Juan Nepomuceno Almonte, hijo de Morelos, y Antonio de Haro y Tamariz habían recomendado entrar por la parte plana a la ciudad. Sin embargo, un consejo tan sabio fue ignorado y demuestra que no querían conquistar la ciudad. Claro, en un conflicto no podemos dejar de hablar de los sentimientos, y las leyes de reforma crearon grandes resentimientos contra el gobierno. Leyes masónicas que estaban en contra de la fe. Y claro, vino la reacción y la defensa del pueblo. Verdadera mexicano como los jóvenes, el general Luis Osoyo o el general Miramón, jóvenes que vencieron a los liberales muchas veces. Y por favor, vean esta caricatura donde crucifican a un soldado francés. ¿Qué podría ser un mexicano que defiende la fe? Eso demuestra que los intereses no solamente eran materiales. La reacción y la defensa del pueblo, verdaderamente nacional y mexicano, no globalistas y sin raíces. Y digo que los conservadores realmente no fueron los que decidieron la intervención, porque uno, fue Juárez el que reclamaba no pagar, el que los llamaba con esa intención de no pagar la deuda, y otra es que 3, 4 hombres no iban a mover las voluntades ni de Inglaterra, ni de Francia, ni de España. España ya era prácticamente sometida por Inglaterra, tanto que el general Prim siempre estuvo al servicio de Inglaterra, tanto en la guerra de Marruecos y otros lugares más. La pérdida de Cuba, ni se diga, que fue la ganona Inglaterra cuando se perdió Cuba. A veces queremos juzgar los hechos en nuestro país y a veces hasta en nuestra propia familia como algo totalmente aislado dentro de los 4 muros de nuestra frontera, pero muchos problemas trascienden el tiempo y el espacio. La historia completa tiene que ver con los conflictos de una nación y hasta de una familia. Cuando se unen 2 personas, existen reinos completos que se unen en ese amor. Pues aquí
Esos reinos tenían intereses con la división de los Estados Unidos. Estados Unidos estaba en guerra, el norte contra el sur. Los del sur se querían separar del norte. Los del sur producían algodón, el cual le daba a todas las empresas inglesas para exportar tanto a España y a todo el mundo. Buscaban apoyar al gobierno del sur, los franceses, y Estados Unidos tenía que defenderse. Por eso, el 5 de mayo es tan importante para los norteamericanos, porque realmente ahí se marcó que América es para los americanos. Se ha acusado a los conservadores de ser traicioneros, de traidores a la patria, pero los liberales han sido igualmente traidores a la patria, porque ellos se unieron a los Estados Unidos. ¿Y en qué ha dado esa unión hacia los Estados Unidos? Un menoscabo de nuestro territorio. Ya hubo aquel famoso desayuno del desierto de los leones, donde Lerdo de Tejada y Comonfort y demás familia le ofrecieron México entero a los norteamericanos y no lo aceptaron. La mesilla, infinidad de cosas que han tenido. Sin embargo, la intervención francesa se fue y no dejó nada. Dejó hasta defraudado al elemento que tenía que apoyar, porque hubo un acuerdo internacional y lo dejaron botado. Le dieron las puertas abiertas al imperio de los Estados Unidos, y por eso mismo ellos son felices el 5 de mayo, y es válido para cualquier nación buscar alianzas. Si esa alianza nos iba a salvar, ya existían 50 años de guerra constante en México desde la independencia. Ya querían un cambio. La democracia y el gobierno federalista no había servido más que para puras sangrías. Por lo tanto, era una opción la monarquía. Las leyes de reforma que eran antimexicanas, eran en contra de la religión, eran en contra del pensamiento mexicano, no dieron ningún beneficio, como no han dado ningún beneficio, ninguna expropiación que haya hecho el gobierno. Se expropiaron los ferrocarriles. ¿Y en qué quedó? Con Cedillo. Se fue el dinero. La expropiación de los bienes de la iglesia y de manos muertas de todos los ejidos y pueblos de indios, se expropiaron, se le entregaron a grandes latifundistas. ¿Y en manos de quién quedó? Se esfumó. Se expropiaron grandes haciendas en la revolución y después con el Partido Revolucionario, con el reparto agrario, y todo ese dinero, ¿a dónde fue a dar? Realmente todas esas expropiaciones han generado puras deudas y siguen pidiendo dinero, como pidió Benito Juárez a los prestamistas de siempre. Efectivamente, la batalla fue una farsa. Podían haberla tomado. No estaban de acuerdo en emplear fuerzas mexicanas. Y hay un dato también interesante. Mariano Escobedo le escribe a Comonfort diciendo: si los soldados que nos hubieran atacado hubieran sido mexicanos, no habría habido ninguna posibilidad que hubiéramos ganado, nos hubieran destrozado. Por eso los franceses llegaron ahí. No permitieron que los mexicanos lucharan con ellos por algo. Márquez un día antes atacó y lo destruyeron, pero si se hubieran unido hubieran ganado. Esto estaba planeado para no ganar. Y hay un testimonio de un coronel, Jesús Castillo, que platica que al final les dieron premios a los oficiales y entre ellos se hacían mofa de sus premios patito o sus premios de mentiras por una batalla que no fue batalla, que la ganó la lluvia y que no batallaron. No había soldados, era gente del pueblo la que defendió. Bueno, pues que quede claro que la batalla de Puebla es una tomada de pelo y en beneficio de aquellos liberales que se sienten dioses y son esclavos de poderes extranjeros. Por eso se gritó: ¡Viva Cristo Rey!